Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Símbolos del Servicio de Santuario, de Tesoros de la Verdad, parte número 3. Un tema muy interesante. Pero en esta semana que estamos por comenzar, tenemos este tema interesante también, el cual vamos a desarrollar. Este lleva por título El Sacrificio Supremo. Vamos a tratar de entender cuál es este sacrificio supremo y qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y allí juntos podamos leer lo que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, en el verso número 25. Y veamos lo que nos dice allí. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por la luz del día, por el descanso que nos ha dado y ahora queremos pedir que pueda bendecirnos a través del estudio de su palabra. Pedimos su buen espíritu para guiarnos y para entender las cosas que hemos de estudiar. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Pero ¿de qué estaremos hablando esta semana? Vamos a tratar de investigar esto y vamos al resumen de la lección. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 371, y nos explica de esta manera. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Esto es, la sangre de Cristo nos perdona, pero el pecado queda registrado en los libros del cielo hasta el día en que empieza el día de la expiación. Y allí tiene que ser eliminado completamente. Bueno, de esto y más vamos a estar hablando durante toda esta semana. Así que vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y este lleva el título que dice así, el inicio de la profecía. Y vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cuándo comienza el periodo profético de las 70 semanas? Entonces, ¿cuándo comienza este periodo de 70 semanas del cual ya leímos hace un rato? Vamos a tratar de entender y vamos a dejar que la misma Biblia nos explique. Así que vamos a leer este texto que tenemos aquí. Este se encuentra en Daniel capítulo 9, en el verso número 25. Daniel capítulo 9, verso número 25. Y dice así. Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. La Biblia nos dice que ¿cuándo comienza este periodo de 70 semanas? Bueno, comienza desde que sale la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Ahí comienza el periodo profético. Esto es en el momento que se da la orden para que Jerusalén fuera restaurada la muralla, restaurada el lugar. Entonces ahí comienza la profecía. Muy bien, pero vamos a continuar. Ya sabemos cuándo comienza. En el momento que se da la orden para restaurar, ahí comienza. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Leamos aquí. ¿Qué otros decretos se promulgaron, pero no cumplían las condiciones de la profecía? Esto es, se dieron decretos para restaurar Jerusalén, pero tendría que ser el decreto que cumplía con la profecía para que se
fuera a restaurar y reedificar a Jerusalén. Vamos a leer lo que la Biblia nos dice en relación a estas cosas. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Esdras. Y allí vamos a leer el capítulo 1 y el verso del 1 hasta el verso número 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Eterno, dicha por medio de Jeremías, el Eterno envió el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien mandó pregonar de viva voz y por escrito, por todo su reino, este decreto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Eterno Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Eterno, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, donde quiera que viva, que sus vecinos le ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios en Jerusalén. La Biblia nos dice entonces que llegó un momento en que Ciro, rey de Persia, de Media Persia, dijo: todos los que quieran ir pueden ir, y que los vecinos le ayuden, los que vivan lejos, que los vecinos le ayuden. Pareciera una cosa muy buena, muy bien, pero la Biblia nos habla de algo más todavía. Así que vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Vamos a continuar allí mismo en el libro de Esdras, pero ahora vamos al capítulo 6. Y allí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso 12. Veamos aquí. Entonces el rey Darío ordenó buscar en los archivos de los tesoros de Babilonia, y hallaron en Acmeta, fortaleza situada en la provincia de Media, un libro que decía: Memoria, en el primer año del rey Ciro. El rey Ciro ordenó que la casa de Dios de Jerusalén fuese reedificada para ofrecer sacrificios, que sus cimientos sean firmes y su altura sea de 70 codos, y de 70 codos su anchura, con hileras de grandes piedras y una hilera de madera nueva, y que el gasto sea pagado por la casa del rey. Y también que los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y traído a Babilonia sean devueltos al templo de Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tadnaí, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnaí y sus compañeros gobernadores del otro lado del río, retiraos de ahí, dejad que siga la obra de la casa de este Dios. Dejad que el gobernador y sus ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar. Además, yo decreto lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. De la hacienda del rey, esto es, el del tributo del otro lado del río, pagad puntualmente los gastos de estos hombres, para que no cesen. Dadles lo que necesiten: becerros, carneros y corderos, para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén. Déseles sin falta cada día, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. También ordenó que quien no cumpla este decreto se le arranque de su casa una viga y se lo cuelgue en ella, y su casa sea reducida a escombros. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que se oponga para cambiar o destruir
esta casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, di el decreto. Cúmplase prestamente. Este es el decreto que Darío dio. Tenemos que se hizo cierta provisión, pero todavía hay más. Porque se hizo una provisión y decía, ¿sabes qué? Yo ordeno que los demás hagan esto. Un decreto que parecía que iba a ayudar e impulsar. Pero, ¿qué más nos explica la Biblia sobre estos decretos? Vamos a tratar de entender y ahora vamos a ir a nuestras Biblias una vez más y vamos a leer allá en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2 y allí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 8. Nehemías capítulo 2, versos del 1 al 8. Tenemos otro decreto. En el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, cuando el vino estaba ante él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está tu semblante triste, siendo que no estás enfermo? No es esto sino un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está arruinada y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me preguntó, ¿qué cosa deseas? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, si al rey le place y tu siervo te es grato, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. Entonces el rey, con la reina, sentado a su lado, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Después que le señalé tiempo, el rey le agradó enviarme. Además dije al rey, si al rey place, denme cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda el bosque del rey, a fin de que me dé madera para los portales del palacio que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde se ha de habitar. Y el rey me lo otorgó según la benéfica mano del Eterno sobre mí. Tenemos aquí los decretos que fueron dados. Muy bien. Uno por Ciro, uno por Artajerjes. Tenemos estos decretos. Y se le permitió a Nehemías ir y se le dieron cartas como él estaba pidiendo. Y estaba allí. Muy bien. Pero ¿fueron suficientes para reconstruir la muralla y la plaza y toda esa zona? Vamos a tratar de entender esto. Pero para ello tenemos que ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Mira lo que está escrito. ¿Cuál es el único decreto que cumple la condición de restaurar todo el sistema de Judea, incluida la autoridad religiosa y judicial, además de su financiación? Esto es, que reconstruyas una cosa, pero que el lugar funcione es otra cosa. Así, hay un decreto que iba a permitir que volviera a funcionar tal cual era su uso en el aspecto civil, en el aspecto religioso y lógicamente que tendrían que tener algo para comenzar a construir. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre esto. ¿Cuál es el único decreto que sí cumple con estas condiciones? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Este se encuentra allá en el libro de Esdras. Esdras capítulo 7 y allí vamos a leer los versos del 11 al verso número 26 y leemos de esta manera.
Este es el texto de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandatos y decretos del Eterno, y en sus mandatos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. Paz, yo decreto que los israelitas de mi reino, incluyendo sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. De parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente han ofrecido al Dios de Israel, que mora en Jerusalén. Y toda plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes para la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Con este dinero comprarás diligentemente becerros, carneros, con sus presentes y libaciones, para ofrecerlos sobre el altar de la casa de vuestro Dios en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca mejor hacer con el resto de la plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás a tu Dios en Jerusalén. Y lo demás que sea necesario para la casa de tu Dios, todo cuanto necesites gastar, lo tomarás de la tesorería del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros del otro lado del río, que todo lo que os demande el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda con diligencia hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que manda el Dios del cielo se debe cumplir con diligencia, para que la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habrían de ser su enojo contra el reino del rey y de sus hijos? También os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros y servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno les imponga tributo, impuesto ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y magistrados que administren la justicia a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, se las enseñarás. Y el que no cumpla la ley de tu Dios y la ley de Israel, sea prontamente condenado a muerte, destierro, multa o prisión. Este nuevo decreto que estamos leyendo aquí es un decreto totalmente amplio. No le da apenas lo que necesita para construir y reconstruir. No le da apenas estas cosas, le da una amplitud más fuerte. Todo lo que se necesite de parte del rey va a ser pagado. Además, le da la autoridad para poder poner jueces y magistrados que administren las cosas que están del otro lado donde vivían los israelitas. Además de esto, se le otorga la autoridad también que hasta ese momento, bueno, pues estaban esparcidos por el rey, ¿no? A los levitas y las funciones propias del templo. Porque no, imagínate, tiene un templo, pero no tiene los funcionarios del templo. Esto eran los sacerdotes, los levitas, los cantores, los que estaban a la puerta, los que servían en el santuario. No estaban allí y un templo sin los sacerdotes no iba a ser funcional. Muy bien, entonces en este decreto se hace más amplio y se establece que se haga ya. Muy bien, en otro se dio ciertas formas, pero no se estableció completamente. En este decreto se establece completamente todo lo que debe ser. Muy bien,
Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Conflicto de los Siglos en la página 325 y página 326, el cual nos dice así. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado, como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Muy bien, entonces este decreto de Artajerjes cumple en el tiempo, como se dice, desde que sale la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Este decreto cumple el tiempo para dar inicio a el cumplimiento de esta profecía. Muy bien, ¿estamos claros? Pues quiero decirles que nuestro estudio por hoy ha concluido, pero quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer porque nos permite estudiar su palabra. Estamos viendo las cosas que pasaron y el cumplimiento de las profecías. Queremos pedir que nos ayude con su buen espíritu cada día. Puede vencer a aquellos que nos ven y nos escuchan y podamos confirmar cómo la palabra profética se va cumpliendo cada vez. Guárdenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.